Mi padre me hizo prometer que nunca buscaría a mi hermano. Ahora entiendo por qué. Mi hermano desapareció cuando yo tenía 9 años. Nunca dijeron que había muerto. Tampoco no decían se perdió. Solo existía la palabra desapareció. Una mañana simplemente ya no estaba en la casa. Pero fue extraño, porque su cama estaba hecha, su mochila en el closet, su teléfono en el buró, como si solo se hubiera evaporado, pero toda su vida estaba ahí. La policía investigó durante varios meses. Se revisaron cámaras, se interrogaron a los vecinos, querían saber si alguien había visto algo. Se rastrearon cuentas bancarias. Y nada, ni una sola pista. Recuerdo a mi madre llorando en silencio por las noches. Recuerdo a mi padre caminando por la casa como un fantasma, desesperado, ansioso. Pero también recuerdo algo más, una promesa. Un año después de la desaparición, mi padre me sentó en la cocina. Su voz era firme, pero sus manos temblaban. Recuerdo que me dijo, pase lo que pase, nunca intentes buscar a tu hermano, por favor. Yo solo tenía 10 años. Le dije que sí, porque en esa edad lo único que puedes hacer es obedecer. Era un niño. Pero esa frase se me quedó grabada, casi tatuada en la piel. Nunca lo busques. Porque un padre le diría eso a un hijo. Con el tiempo, la casa se llenó de silencio. Mi madre cayó en una depresión absoluta. Mi padre se volvió más frío, más rígido. Era como si de plano le hubieran robado una parte de su alma. Jamás hablábamos de mi hermano. Era como si nunca hubiera existido, como si su paso por nuestra familia solo fuera un capítulo que ya estaba cerrado. Pero por supuesto que yo sí lo recordaba. Recordaba su risa, su forma de hacerme cosquillas, el lunar que tenía en la ceja izquierda. Pasaron los años. Continuamos así en nuestra dinámica, hasta que decidí a los 18 irme de mi casa. Yo ya no quería seguir en ese ambiente. Necesitaba aire. Necesitaba pensar en algo que no fuera dónde estaba mi hermano, pero al mismo tiempo no lo podía platicar con absolutamente nadie. Intenté construir una vida normal. Pero sí, hay preguntas que jamás envejecen. Y claro, que dónde estaba mi hermano era una de ellas. Hace 3 meses, mi padre sufrió un infarto. Y apenas me enteré, volví a casa para ayudar a mi mamá. Pobre, era demasiado. Pero ahí empezó todo. Una tarde subí al ático buscando cobijas viejas. Y encontré una caja que no recordaba. No tenía etiquetas, pero dentro había varias carpetas diferentes, con algunos datos inquietantes. Había fotografías, recortes de periódico, revistas y un sobre bastante grueso con el nombre de mi hermano, escrito con la letra de mi padre. Era inconfundible. Cuando lo vi, sentí que adentro de ese sobre había respuestas. Así que sí, lo abrí. Había informes psicológicos, un par de evaluaciones y hasta hablaban de diagnósticos. De repente vi una palabra que no solo me dejó helado, me aterró. Conducta violenta progresiva, decía. Yo ya a partir de ahí no podía dejar de leer. Hablaba de que mi hermano había tenido diferentes incidentes en la escuela, episodios violentos donde agredía a compañeros. Hasta había llegado un maestro a estar hospitalizado por culpa de mi hermano y de sus acciones.
Había denuncias retiradas, pero definitivamente mi hermano no era la víctima. Todo lo contrario. Él era el problema. Me senté mientras leía todo eso en el suelo del ático. El corazón me estaba latiendo como si estuviera en medio de una carrera. Yo nunca había sabido nada de todo eso. Cada que les preguntaba a mis padres, ellos simplemente me desviaban la conversación. Y resulta que sí había una explicación. No había sido una desaparición sin rastro. No, no se trataba de eso. Entre todos los papeles que pude ver, había una dirección. Hablaba de una clínica, un centro especializado. Tenía una fecha de ingreso. Y sí, coincidía. Una semana antes de la famosa desaparición. ¿Qué? Cuando vi eso, no podía creerlo. El aire me faltaba. Todo lo que sabía de mi familia era una mentira. Por supuesto que mi hermano no estaba desaparecido. Estaba internado. Y mis papás lo habían ocultado tan bien todos estos años, hasta de su propio hijo, de mí. En ese momento me entró un coraje, una rabia, que bajé las escaleras con los documentos en la mano. Justo, mi padre estaba sentado en la sala y yo sabía que él en ese momento, por la salud que tenía, no podía arriesgarse a un disgusto, pero tampoco yo no podía quedarme callado. Habían pasado tantos años de aquella mentira que ya era hora de saber la verdad. Cuando mi padre vio la carpeta, inmediatamente su rostro cambió, palideció. Por su estado de salud no tuvo oportunidad de levantarse, pero tampoco no gritó. Cerró los ojos y bajó la cabeza. De repente, de su boca, sin que yo tuviera que decir absolutamente nada, dijo: te pedí que no buscaras. Te lo pedí. Yo solo pude continuar la conversación diciendo: ¿está vivo? Es buena hora de que me lo digan. Mi hermano está vivo. Y mi papá solo se mantenía en silencio, con los ojos clavados en el piso. Papá, te estoy hablando. Mi hermano está vivo. Sí, tu hermano está vivo. En ese momento sentí que el mundo me aplastaba. ¿Cómo era posible que mi hermano estuviera vivo? Y lo había estado durante 15 años, mientras nosotros fingíamos un duelo. No. Yo estaba fingiendo el duelo, porque ellos perfectamente sabían toda la verdad. Antes de continuar, si te gustan las historias donde la verdad familiar no es lo que parece, suscríbete al canal, porque lo que viene lo va a cambiar todo. Mi padre siguió explicándome que a los 16 años mi hermano empezó a mostrar comportamientos, digamos, extremos, por no decir violentos. Todo eso que ves en la televisión, que es un signo de alarma. Empezó a hacerle daño a animales. Cuando se daban cuenta mis padres, él inventaba una mentira tan elaborada que asustaba. Mis papás lo llevaron a terapia y se dieron cuenta que no tenía ninguna clase de empatía. El dolor de aquellos animales, el dolor de la gente, el dolor de todos los chicos a los que había golpeado. No le importaba. No sentía nada. Culpa, remordimiento, pena, tristeza. Nada. Cero. Intentaron con terapia. No funcionó. De ahí lo canalizaron con psiquiatras. Lo medicaron. Le dieron tratamiento. Pero nada parecía funcionar.
Mi papá dijo que era como si algo dentro de él se hubiera apagado y no había forma de prenderlo. Hasta que un día me contó mi padre que mi hermano había atacado a mi mamá. Por suerte, no la mató, pero lo intentó. Imagínense de lo que me estaba hablando mi padre. Mi hermano, que se supone estaba desaparecido, resultó que estaba enfermo y que estaba en otro sitio porque había intentado matar a nuestra madre, pero no pudo. Claro que después de ese episodio mis papás entendieron que no podían solos. Y el centro donde mi hermano estaba no era un hospital común. Era una institución cerrada para jóvenes con trastornos graves de conducta. Mientras mi papá me decía todo eso, no solo se me estaba desmoronando el mundo. Tenía tantas preguntas y no sabía ni siquiera por dónde empezar. Así que la primera que salió de mi mente fue: papá, ¿pero por qué fingieron que desapareció? Mi papá se volteó a verme, calmado, y me dijo: porque si salía a la luz, no solo lo destruiría a él, también te iba a afectar a ti. Mi padre me contó que temían que el estigma de que mi hermano tenía una enfermedad mental me siguiera, que la gente pensara que era hereditario, que yo también lo tenía, que todo el tiempo viviera bajo sospecha y que nadie pudiera verme como alguien normal, por decirlo de alguna manera. Así que fue más fácil decir que desapareció que explicar toda la verdad de lo que había sucedido. Y le pregunté a mi mamá qué había pasado. Me dijo que nunca pudo aceptarlo del todo. Después de escuchar toda esta historia me quedé en silencio. Durante años, todos en esa casa habíamos llorado a alguien que estaba respirando en otro lugar. Yo muchas noches pensé que mi hermano ya no existía en este mundo. Le hablé al cielo, pero no. Debo decirles que esto no es lo peor. Lo peor viene después. Entre los papeles había informes recientes. Mi hermano ya no estaba en ese centro. Había sido, digamos, liberado hacía 6 meses. Le pregunté a mi papá ahora dónde estaba. Y mi padre me miró fijamente y me dijo: cerca. ¿Cerca? ¿Cómo que cerca? Está en la ciudad. Cuando escuché esa frase, no supe si sentir alivio o miedo. Fue demasiada información. Aquella noche no pude dormir. No podía dejar de pensar en cada frase que mi papá me había dicho, asociarlo con los momentos que yo estuve pensando en mi hermano. Tantos años. No podía creerlo. Así que decidí empezar a investigar por mi cuenta. El siguiente día fui y busqué su nombre en registros públicos. Pero no había nada, ni un solo rastro. Al parecer habían cambiado su identidad. Pero logré encontrar algo. Un nuevo nombre vinculado a la dirección que aparecía en el expediente. Así que fui. El edificio era gris, discreto. Toqué el timbre y un hombre me abrió. Era un hombre alto, delgado, pero era él. Y lo supe porque el lunar de la ceja izquierda seguía ahí. En cuanto me abrió, nos miramos, atónitos ambos, en silencio. Pero él
No sonrió. No pareció sorprendido. Al contrario, me dijo, sabía que vendrías tarde o temprano. Era una frase que sonaba a ensayo. Yo no le contesté. Solo entré. El departamento donde vivía era impecable, ordenado, frío, gris, sin vida. No sabía cómo tratarlo, llevaba tantos años que no sabía de él. Y luego, sabiendo lo que tenía, no sé, no supe. Solo le pregunté si estaba bien. Y me dijo, si a lo que te refieres es a mi salud, estoy controlado. No, yo no me refería a eso. Yo hablaba de, no sé, general. Así que me resultó incómodo. Continuó contándome que había pasado años en tratamiento intensivo, que había aprendido a imitar emociones, no a sentirlas, a modular respuestas y a parecer normal. Pero cuando dijo esa frase le pregunté, ¿y lo eres? ¿Eres normal? Sonrió. No, no lo soy. Bueno, depende de quién lo mire. Vengo a preguntarte si es cierto que intentaste matar a mamá. Su expresión seguía igual, gris. No, no recuerdo querer matarla. Recuerdo querer que dejara de hablar. Recuerdo que era muy molesta. Yo no podía creer lo que estaba diciendo mi hermano. Pero necesitaba más respuestas. Yo no podía parar ahí. Así que continué. ¿Por qué me dijeron que no te buscara? ¿Tú sabes? Sí. Porque soy mejor cuando nadie me observa demasiado. Eso lo sentí como una amenaza. Era extraño. Era mi hermano, la persona por la que había sufrido años, pero al mismo tiempo estar ahí me daba miedo. Pero decidí aprovechar la oportunidad. ¿Quién tiene la oportunidad de hablar con alguien que se supone estaba desaparecido? Hablamos durante 1 hora. No hubo nada realmente relevante. Él era muy controlado. Como bien lo dijo, no explotó, no gritó. Pero se sentía como que algo no estaba bien. Cuando me fui, noté una cámara en la esquina de la sala. Y no dudé en preguntarle para qué era. Y él dijo que su terapeuta recomendaba monitoreo constante. Solo le dije, ok, no sabía qué decir. Iba saliendo del edificio y en ese momento sentí que algo no encajaba. Había sido tanta información, no sabía cómo procesarla. Volví a casa y esa noche volví a revisar cada uno de los informes. Y encontré algo que en mi primera vista había pasado por alto. La recomendación del centro decía: no se sugiere reintegración familiar directa. Paciente con riesgo moderado alto de recaída bajo estímulos emocionales intensos. Él había pedido mi dirección actual en su expediente. La tenía. No me estaba esperando por casualidad. Él me había estado observando. 2 días después, encontré una foto debajo de la puerta de mi departamento. Era yo, entrando al edificio, tomada desde lejos. No tenía ninguna nota, ninguna firma, pero sabía qué significaba. Así que fui directo con mi padre. Le puse la foto frente a él y le dije, lo soltaron demasiado pronto. Es peligroso.
Mi padre miró la foto y se quedó en silencio. No lo soltaron. ¿Cómo? ¿Cómo que no lo soltaron? ¿Qué quieres decir? Tu hermano se escapó. ¿Qué? El centro donde estaba mi hermano cubrió el incidente para evitar el escándalo. Así que oficialmente él seguía internado, pero claramente no lo estaba. Y entonces todo en ese momento tuvo sentido. Claro, el nombre nuevo, el departamento que tenía que ser tan discreto para esconderse, la vigilancia. No estaba reintegrado. Se estaba escondiendo. Y nadie más lo sabía. Papá, pero ¿y la policía? ¿Por qué no les has dicho nada? No tienen pruebas suficientes para reabrir nada sin generar pánico. Papá, pero nos estás poniendo a todos en riesgo. Tú sabías esto. Por eso no querías que lo buscara, ¿verdad? Exacto. Porque si él sabe que lo encontraste, ya no eres un recuerdo. Te vas a volver su objetivo. ¿Qué? ¿Yo? En ese momento, mientras mi papá dijo esa frase, sentí frío. Demasiado frío. Me empecé a volver paranoico. Yo tenía miedo. Yo ya no quería salir a ningún lado. Pero esa noche, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Y decía: siempre supe que romperías la promesa. Y justo en ese momento me cayó un 20 que me dio más miedo que todo lo anterior. Mi padre no me hizo prometer que no lo buscaría para proteger un secreto. Lo hizo para protegerme a mí. Porque él no solo estaba desaparecido. Él con todos esos años había aprendido a esconderse mejor. Esa noche cerré todas las ventanas de mi departamento. Revisé la cerradura 2 veces, bajé las persianas. Sí, tenía miedo. Estaba completamente aterrado de que mi hermano apareciera. Una parte de mí decía que estaba exagerando y trataba de convencerme. Pero la otra simplemente estaba en alerta de mi propia sangre. Hasta que escuché un ruido. Fue como un golpe seco, en la parte de arriba, en el techo. Y eso era imposible porque mi departamento es el último piso. Nadie más vive arriba. Cuando escuché eso me quedé congelado. ¡Pum! Otro sonido. Esta vez era mucho más claro, como si alguien arrastrara algo, o como si alguien caminara muy despacio. Mi respiración se volvió corta. Inmediatamente tomé el teléfono. Intenté llamar a mi padre, pero antes de marcar llegó otro mensaje. Decía: te dije que soy mejor cuando nadie me observa demasiado. Se me heló la sangre. ¡Pum! Otro ruido. Pero esta vez, justo encima de mi habitación. Fue como un crujido lento, medido, como si alguien supiera exactamente en qué parte estaba. No pude gritar. No pude llamar a la policía. No sé por qué. Me paralicé. Creo que una parte de mí aún quería creer que estaba equivocado. Entonces, escuché algo peor. 3 golpes, espaciados, del otro lado de la puerta principal. Ya no estaba en el techo, ya estaba en mi puerta. Me quedé mirándola y no se movía. Pero los golpes volvieron.
3 más. Era como una especie de código. Y recordé algo que hacía mi hermano cuando éramos niños. 3 golpes en la puerta antes de entrar a mi cuarto. Siempre 3. Sentí que el corazón me estaba por explotar. Y mi teléfono vibró otra vez. Era una foto. La abrí. Era mi puerta, desde afuera, tomada hace unos segundos. El mensaje decía: ahora, tú también sabes dónde estoy. Y la manija de la puerta empezó a girar. No con fuerza, no intentando romperla. Giró, probando si estaba cerrada. Luego, se detuvo. Silencio absoluto. Esperé. 1 minuto, 2, 5, nada. Me acerqué despacio. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Pero algo estaba en el suelo. Una hoja doblada. Esperé, no sé, 10 minutos antes de abrir. Lo hice con pánico. El pasillo seguía vacío. Tomé la hoja, la abrí. Era un dibujo. Nuestro viejo árbol del patio. Y 2 figuras debajo. Una más pequeña y otra más alta. Pero la figura alta no tenía rostro, solo un espacio en blanco. Atrás de la hoja venía una frase escrita con su letra. Las familias no se separan, se reencuentran, hermanito. Sentí algo que no era miedo, era certeza. Mi hermano no quería hacerle daño al mundo. Parecía que quería volver a casa. Y eso me daba miedo, porque ahora entiendo algo que mi padre nunca pudo decir en voz alta. No quería que no lo buscara para ocultarme la verdad, sino porque sabía que si mi hermano sentía que lo había encontrado, él no querría dejarme ir. Y mientras estoy terminando de contarte esto, acaban de tocar la puerta. 3 veces. Si te gustan los relatos de internet, suscríbete al canal. Diario hay una historia nueva para ti.